Yo maté a mi hermana con una sonrisa. Pero no con veneno ni cuchillo, con la verdad que ella misma había enterrado bajo montañas de mentiras y langostas. Mi hijo, de 7 años, sorbía agua turbia en su cumpleaños mientras los bastardos de ella devoraban mariscos caros. Y ella soltó esa frase que me partió el alma: no damos de comer a extres. En ese instante, juré que su mundo de oro falso se derrumbaría, ladrillo a ladrillo, hasta que ella suplicara por un sorbo de lo que había negado. El sol de Madrid entraba a raudales por las ventanas del ático en Salamanca, tiñendo de oro las paredes forradas de seda que mi hermana Elena había importado de Italia. Era un domingo de junio, de esos que huelen a jazmín y a promesas rotas, y yo, Javier, acababa de llegar con mi hijo Lucas en brazos, exhausto después de un turno doble en la fábrica de embutidos en Vallecas. Elena nos había invitado a celebrar el cumpleaños de los gemelos, sus hijos perfectos, Alex y Sofía, que ya cumplían 10 años. Venid, hermanito, me había dicho por teléfono con esa voz melosa que reservaba para las apariencias. Será como en los viejos tiempos, familia unida. Pero los viejos tiempos eran una ilusión que Elena había fabricado para sí misma. Nuestros padres habían muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 20 y ella 22, dejando una herencia modesta que Elena, con su astucia de abogada en ascenso, había multiplicado invirtiendo en propiedades. Yo, en cambio, había elegido la lealtad. Cuidé de nuestra abuela hasta su último aliento, renunciando a estudios y sueños para no dejarla sola en esa casa húmeda de lavapiés. Elena lo sabía, pero lo usaba como trofeo en sus cenas con inversores. Mi hermano, el santo, el que se sacrificó por la familia. Lucas se retorcía en mis brazos, con su camiseta raída y los zapatos que le quedaban pequeños, señalando el balcón con vistas a la Castellana. Papá, ¿puedo jugar allí? Le sonreí, besando su frente sudorosa. Claro, campeón. Pero primero, a ver qué hay de comer. Entramos al salón, un espacio que gritaba lujo, sofás de cuero italiano, un piano de cola que nadie tocaba, y en el centro, una mesa larga cubierta de manteles blancos inmaculados. Elena nos recibió con un abrazo efusivo, su perfume caro invadiendo el aire como una niebla tóxica. Vestía un vestido rojo ceñido, el pelo recogido en un moño impecable, y a su lado, su marido, Roberto, un banquero con sonrisa de tiburón y ojos que calculaban el valor de todo, incluso de la gente. Javi, Lucas, pasad, pasad, exclamó ella, pero su mirada se detuvo en la mochila raída que llevaba al hombro. Los gemelos corrieron hacia nosotros, pero solo para codearse y susurrar: ¿por qué huele a metro aquí? Elena los regañó con una risa falsa. No seas tontos, es el encanto de la vida real. Luego, nos guió a la mesa, donde ya se servían entrantes, jamón ibérico cortado en lonchas translúcidas, quesos artesanales, y copas de cava que burbujeaban como mentiras. Lucas se sentó a mi lado, con los ojos muy abiertos, y yo intenté disimular el nudo en la garganta. Habían pasado meses desde la última vez que nos invitaron, y cada visita era un recordatorio de lo lejos que Elena había volado. Cuéntame, ¿cómo va el trabajo?, preguntó ella mientras untaba mantequilla en una rebanada de pan. Bien, sobreviviendo, respondí, sirviéndome un poco de jamón para Lucas. Él lo devoró con hambre de lobo, y por un momento, el mundo pareció normal. Pero entonces llegó el plato fuerte. Caterings de un restaurante de estrella Michelin, langostas vivas cocidas en su jugo, con salsas de azafrán y guarniciones de verduras exóticas. Los gemelos aplaudieron, y Roberto abrió otra botella de vino. Elena sirvió porciones generosas a todos menos a nosotros. A mí me dio una ensalada de quinoa por si estás a dieta, y a Lucas nada. Solo un vaso de agua del grifo, que colocó frente a él con un gesto casual.
Bebe, cariño, que hace calor, le dijo al niño, como si fuera lo más natural. Lucas miró el vaso, luego las langostas relucientes en los platos de sus primos. Mamá, susurró, tirando de mi mengue. Yo quiero. Su voz se quebró, y algo en mí se rompió con ella. ¿No hay para él? Pregunté, forzando una sonrisa. Elena parpadeó, como si la pregunta la hubiera pillado desprevenida. Oh, Javi, es que no compramos extras. Los niños tienen su menú. ¿Y Lucas? Bueno, es un poco mayor para caprichos. No. Roberto soltó una carcajada. Exacto. No damos de comer a extras. La frase cayó como un mazazo. Extras. Mi hijo, sangre de su sangre, reducido a un intruso en su propia familia. Lucas bajó la cabeza, sorbiendo el agua con labios temblorosos, y yo sentí una rabia sorda subir por mi pecho. ¿Como bilis? No grité. No tiré la mesa. Solo asentí. Tragué saliva y dije, claro, tienes razón. No hay problema. Pero en ese momento, mientras veía a los gemelos masticar con deleite, juré por lo más sagrado que Elena pagaría. No con dinero, que ella tenía de sobra, sino con el alma. Su mundo perfecto se desmoronaría, y yo sería el arquitecto de su ruina. Aquella noche, de vuelta en nuestro piso de 2 habitaciones en Usera, con el tráfico de la M30 rugiendo abajo, no pude dormir. Lucas se acurrucó contra mí, murmurando en sueños sobre langostas que volaban. Yo, en cambio, saqué el viejo álbum de fotos de debajo de la cama. Allí estaba, nosotros de niños, en la playa de la Malvarrosa, antes de que la muerte de mis padres nos separara. Elena, con su trenza rubia, compartiendo un helado conmigo. ¿Dónde se perdió eso? Me pregunté en voz alta. Recordé cómo, tras el funeral, ella se fue a estudiar Derecho a la Complutense con la herencia, mientras yo vendía churros en la feria para pagar facturas. Es por el futuro de la familia, me dijo entonces. Mentira. Era por el suyo. Al día siguiente, empecé a planear. No era un loco vengativo. Era un padre herido, un hermano traicionado. Busqué en Internet, en foros oscuros de Madrid, sobre deudas ocultas y secretos familiares. Elena era intocable en su burbuja de Salamanca, pero todos tienen grietas. Roberto, con sus trajes caros, tenía un historial de apuestas en casinos de Marbella. Y los gemelos. Inocentes, pero frutos de un matrimonio que olía a cálculo. Descubrí, cavando en registros públicos, que la herencia de nuestros padres no era tan modesta, una parcela en Toledo que Elena había vendido sin consultarme, embolsándose el 80%. Por impuestos, me había dicho. Otra mentira. La rabia se convirtió en toantín. Llamé a un viejo amigo, Miguel, ex policía ahora detective privado en Chueca. Necesito saber todo sobre Elena y Roberto. Deudas, amantes, lo que sea. Miguel rió. Javi, ¿estás seguro? Esto puede salir mal. Nunca estuve más seguro, respondí. Mientras tanto, en el trabajo, empecé a ahorrar cada céntimo, cortando gastos absurdos como el café matutino. Lucas notaba mi cambio. Papá, ¿estás enfadado con Tita? Lo abracé fuerte. No, campeón. Solo estoy haciendo que las cosas sean justas. Semanas después, Miguel me trajo un sobre Manila en un bar cutre de Malasaña. Fotos granuladas, Roberto en un yate en Ibiza con una rubia veinteañera. No Elena. Facturas de juego, 200.000 euros adeudados a un prestamista de la Costa del Sol. Y lo peor, Elena sabía. Un email interceptado donde le rogaba a Roberto que parara. Pero él respondía, cariño, es por nosotros. Tú encárgate de la imagen. Mi hermana, la perfecta,
cubriendo infidelidades para mantener las apariencias. El odio creció como una enredadera venenosa. No quería matarlos físicamente, quería que sintieran el vacío que me habían infligido. Empecé pequeño, un email anónimo a la rubia, con fotos de Roberto casado. Ella lo dejó, y él, furioso, culpó a un rival en el banco. Elena lo consolaba en cenas frías, pero yo veía las grietas. Luego, filtré las deudas a un contacto en el periódico El País. No salió en portada, pero un artículo sutil sobre escándalos financieros en la élite madrileña hizo que inversores dudaran. Roberto perdió un ascenso. Elena me llamó histérica. Javi, ¿has visto esto? Es sobre gente como nosotros. Fingí preocupación. ¡Qué horror, hermana! ¿Estás bien? Colgué, sonriendo por primera vez en meses. Pero esto era solo el aperitivo. El plato fuerte vendría cuando desenterrara el secreto que nuestros padres se llevaron a la tumba. Elena no era la hija legítima. Un ADN que yo guardaba, de un testamento que nunca se abrió. Lo probaba. Ella era fruto de una aventura de mi padre. Extra, le diría yo. Y entonces, su mundo se rompería. Los meses siguientes fueron un baile de sombras en las calles empedradas de Madrid. Yo trabajaba de día en la fábrica, oliendo a chorizo y sudor, y de noche me convertía en un fantasma digital, rastreando cada paso de Elena. Lucas, mi ancla, empezó a dibujar langostas con alas rotas en sus cuadernos escolares. Para que no se coman solas, decía con esa inocencia que me partía el corazón. Le compré un cuaderno nuevo con mis propinas, y le prometí, un día, tendremos langosta de verdad, hijo. Y nadie nos la negará. Miguel se convirtió en mi confidente, bebiendo cañas en tabernas de la Latina mientras me actualizaba. Roberto está al borde. Javi. Ha pedido un préstamo a usureros. Elena finge que todo está bien, pero ha empezado a beber tinto en secreto. Rey. Amargo. Bien. Que pruebe el sabor de la ruina. Pero no era solo venganza, era justicia. Cada noche. Revivía esa mesa, el agua goteando en el vaso de Lucas, las risas de los gemelos, la frase de Elena colgando en el aire como un veredicto. Decidí escalar. Usé un alias en redes sociales, El Olvidado, para sembrar dudas. Posts anónimos en grupos de expat en Madrid. La élite come langosta mientras los suyos beben agua. ¿Familia o farsa? Adjunté fotos borrosas de la cena, robadas con mi móvil escondido. Viralizó en TikTok, con comentarios furiosos, qué asco. Ricos de mierda. Elena me llamó al día siguiente. Javi, ¿has visto esos videos? Alguien nos ha grabado. Los niños están traumatizados. Su voz temblaba, por primera vez vulnerable. No sé nada, Elena. ¿Qué mundo tan cruel? Respondí, y colgué antes de que notara mi risa contenida. En el trabajo, las cosas mejoraron por ironía. Un compañero, al ver mis ojeras, me recomendó a un sindicato que luchaba por mejores salarios. Ascendí a supervisor, ganando lo justo para mudarnos a un piso con balcón en Carabanchel. Lucas empezó clases de fútbol, y por las tardes lo veía correr, libre. Pero la culpa me roía, estaba convirtiéndome en el monstruo que odiaba. Soñaba con Elena suplicando, y me despertaba sudando. Es por Lucas, me repetía. Por todos los extres del mundo. El primer golpe real llegó en septiembre, durante las fiestas de San Isidro remanentes. Roberto fue invitado a una gala en el Palacio Real, pero mi filtración anónima a un blog de chismes financieros hizo que un patrocinador se retirara. Escándalos de juego, decían los rumores. Él llegó a casa ebrio, gritando a Elena, todo por tu familia de perdedores. Ella, en pánico, me llamó a medianoche. Javi, ven. Necesito hablar.
Dudé. Pero fui. Su ático ahora olía a derrota, botellas vacías. El piano cubierto de polvo. Me recibió en bata, con el maquillaje corrido. Siéntate. Es Roberto. Está perdido. Le conté café aguado, fingiendo empatía. Cuéntame todo. Y lo hizo, las deudas, la amante, su miedo a perderlo todo. Tú eres familia, Javi. Siempre lo has sido. Ahí estaba, la manipuladora pidiendo auxilio. Ayúdame a convencerlo de buscar terapia. Por los niños. Asentí. Pero en mi mente, el plan se afilaba. Claro, hermana. ¿Por la familia? Salí de allí con una USB que accidentalmente dejé caer de mi bolsillo copias de emails incriminatorios. Elena no lo notó, pero yo sí planté la semilla. Días después, Miguel me confirmó, ella había contratado un detective para rastrear al olvidado. Están cerca, Javi. Ten cuidado. Lo estuve. Cambié apps. Usé VPNs baratos de un cibercafé en Gran Vía. Pero el siguiente paso era personal, confrontar a Roberto solo. Lo pillé en un casino clandestino en Huertas. Un antro con humo denso y ruleta que giraba como destinos rotos. Vestido con camisa arrugada, apostaba fichas como si fueran almas. Me acerqué, fingiendo casualidad. Roberto, ¿qué haces aquí? Él palideció. Luego sonrió nervioso. Javi, hombre. Un rato de diversión. Pedí una cerveza y hablé de fútbol, de la vida. La familia es lo primero. No, como con los niños en la cena. Su rostro se endureció. Eso fue un chiste, Javi. No dramatices. Un chiste que hirió a mi hijo, dije bajo. Los chistes tienen consecuencias. No lo amenacé directamente, pero dejé caer una foto impresa, él con la rubia, fechada después de la cena. Cualquiera podría enviarla a Elena. Salió tambaleante. Y al día siguiente, Elena me bombardeó con mensajes. ¿Qué le dijiste a Roberto? Está histérico. Nada, solo charlamos, respondí. Pero el daño estaba hecho. Su matrimonio crujía, y yo era el viento que lo azotaba. Entonces llegó el primer atisbo de H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. Lucas, en una carta de la escuela, escribió, quiero a mis primos, pero Tita es mala. La leí y lloré, solo en la cocina, con el fregadero goteando como lágrimas. ¿Valía la pena? Llamé a Miguel, dime si parezco un villano. Él suspiró. Todos lo somos un poco, Javi. Pero ella empezó. Sí, ella empezó con esa frase. No damos de comer a extres. Y yo terminaría con su festín entero. El otoño trajo lluvia a Madrid, lavando las calles pero no mi furia. Planeé el clímax, revelar el secreto de Lan en una reunión familiar forzada, por el aniversario de muerte de mis padres. Invité a Elena a la casa de lavapiés, para recordar. Ella aceptó, con los gemelos a remolque. Roberto se excusó con trabajo. Perfecto. Aquella noche, bajo la luz tenue de velas en la mesa de mis abuelos, serví paella sencilla, hecha con amor. Lucas comía feliz, y los gemelos miraban con curiosidad el barrio humilde. Esto es auténtico, dijo Elena, forzando una sonrisa. Brindamos por los padres, y yo saqué el sobre. Hay algo que debes saber, hermana. Sus ojos se agrandaron cuando vio el informe. Elena no es hija biológica de papá. Una aventura con la niñera. 1980. El silencio fue ensordecedor. Ella lo leyó, palideciendo. Mentira. Papá me lo habría dicho. No lo hizo porque te amaba como a mí. Mentí. Pero tú tomaste todo. Vendiste la parcela. Me dejaste con nada. Lágrimas rodaron por su rostro. Javi, por favor.
Los gemelos lloraban, confundidos. Lucas me miró, orgulloso. Papá es el jefe. Salí al balcón, dejando que la verdad la devorara. Pero no era el final. El twist vendría después. Cuando descubriera que el informe era falso, yo lo había falsificado con ayuda de Miguel, para romperla. La verdadera traición era mía. Y ahora, ella dudaría de todo. La lluvia de noviembre azotaba las ventanas de lavapiés como dedos acusadores. Y en el interior de aquella casa que una vez fue nuestro refugio, el aire se espesaba con el peso de la revelación. Elena se levantó de la mesa con manos temblorosas, el informe arrugado en su puño, los ojos rojos como las luces de neón de las calles abajo. «Esto no puede ser verdad», murmuró, más para sí misma que para mí. Los gemelos se aferraban a sus piernas. Sofía sollozando, ¿qué significa? «Mamá, ¿no eres nuestra tita de verdad?» Alex, el más listo, me miró con desconfianza. «Tú lo sabías, tío. ¿Por qué nos lo dices ahora?» Yo mantuve la calma, el corazón latiendo como un tambor de flamenco en una taberna lejana. Porque la familia merece la verdad, Alex. Toda la verdad. Elena se giró hacia mí, el rostro contorsionado en una máscara de furia y dolor. Tú, siempre el mártir, el que se queda atrás. ¿Crees que esto me destruya? Yo construí todo esto sin ti. Su voz se quebró, y por un instante, vi a la niña que compartía helados en la playa, no a la mujer que me había descartado como un trapo viejo. Lucas, mi pequeño faro, se acercó y me tomó la mano. Papá, ella es mala ahora. Negué con la cabeza, acariciando su pelo. Nadie es malo del todo, hijo. Solo. Perdido. Pero en mi interior, la satisfacción era un fuego lento. Había plantado la semilla de la duda, y ahora crecería sola, enredándose en sus raíces perfectas. Elena recogió a los niños, murmurando excusas sobre un malentendido, y se fue bajo la tormenta, el informe metido en su bolso como una granada sin detonar. Esa noche, solo con Lucas dormido, revisé los mensajes en mi teléfono Bene. Miguel, bien jugado. Ella ha llamado a un abogado esta mañana. Quiere exhumar el testamento. Sonreí en la oscuridad. Perfecto. El plan era que el falso ADN la impulsara a cavar más profundo, revelando sus propios esqueletos. Porque el verdadero secreto no era su paternidad, sino el de Roberto, no solo deudas y amantes, sino un fraude fiscal que podía mandarlo a la cárcel. Elena lo había encubierto, falsificando documentos en su bufete. Yo tenía pruebas, copiadas de su ordenador durante una visita sorpresa meses atrás. Al día siguiente, en la fábrica, el hedor a salchichas ahumadas me recordaba mi lugar, el fondo, donde los extres como yo pertenecíamos. Pero ahora, con el ascenso, dirigía un equipo de 5, y el dinero extra me permitía inscribir a Lucas en clases de arte. «Quiero pintar langostas felices», dijo él, con creyón en mano, «para que nadie las coma solas». Su inocencia me impulsaba, pero también me aterrorizaba. ¿Qué le diría cuando creciera? ¿Que su padre había destruido a su familia por una cena? Elena no me llamó durante una semana. Un silencio que gritaba tormenta. Luego, llegó un sobrecertificado, una demanda. Por difamación y daño emocional. 50.000 euros o retractación pública. Reí, solo en el metro de vuelta a casa, rodeado de madrileños cansados. Llamé a Miguel, prepárate. Voy a contraatacar. Reuní las pruebas del fraude, extractos bancarios manipulados, emails donde Elena firmaba como socia en las offshore de Roberto. Anónimo. Lo envié a la agencia tributaria. Denuncia ciudadana. Titulé. La maquinaria se puso en marcha. 2 semanas después, un allanamiento en el ático de Salamanca. Vi las noticias en la tele del bar del trabajo.
pareja de élite bajo investigación por evasión fiscal. Elena, esposada en una foto granulada, con el moño deshecho. Roberto, demacrado, negando todo. Los gemelos, enviados a casa de una tía lejana en Barcelona. Llamé a Elena esa noche, fingiendo horror. Hermana, ¿qué ha pasado? Dime cómo ayudar. Su voz era un hilo roto, Javi. Todo se derrumba. Ven, por favor. Fui, con una botella de vino barato como ofrenda falsa. El ático estaba patas arriba, cajones vacíos, fotos familiares tiradas. Elena se sentó en el suelo, rodeada de cajas. Lo llevaron todo. Los inversores huyeron. Roberto. Dice que es mi culpa. Lágrimas surcaban su rostro, ahora sin maquillaje, revelando arrugas que el lujo había ocultado. Recuerda la cena, dije suavemente, sentándome a su lado. El agua de Lucas. No damos de comer a extres. Ella se encogió. Era una broma, Javi. Estaba estresada. Tú lo sabes. Las bromas duelen más que los golpes, respondí. Y entonces, el primer quiebre en mí, vi en sus ojos el mismo miedo que yo sentía por Lucas. ¿Y si los niños sufren? ¿Y si yo soy el monstruo? Pero lo aparté. Tú empezaste esto, Elena. Ahora, paga. Me levanté, dejando la botella. Si necesitas un abogado, soy pobre. Pero la familia. La familia que negaste. De vuelta en Carabanchel, Lucas me esperaba con un dibujo, una familia unida bajo el sol, con langostas volando. Para Tita también, dijo. El corazón se me estrujó. Al día siguiente, investigué más, los gemelos en Barcelona, solos con una tía egoísta. Sofía había intentado fugarse, según un tuit viral. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe volvió, pero teñida de H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Miguel me advirtió, para aquí, Javi. Has ganado. No. El clímax se acercaba. Planeé la confrontación final, una reunión de reconciliación en la parcela de Toledo, la que ella vendió. Compré un boleto de tren con mis ahorros. Llevé a Lucas. Vamos a ver dónde jugábamos de niños. Elena aceptó, desesperada por normalidad. Roberto estaba en custodia, interrogado. Ella llegó sola, en un coche alquilado, vestida con jeans viejos que le quedaban grandes. La parcela era un campo baldío ahora, con hierba alta y el río Tajo murmurando abajo. Nos sentamos en un tronco podrido, como en la infancia. ¿Recuerdas cuando papá nos contaba historias aquí? Pregunté. Ella asintió, voz ronca. Éramos felices. Saqué el verdadero informe, no el falso ADN, sino las pruebas de su complicidad en el fraude. Esto es lo que enviaste a Haciende. ¿Por qué, Elena? ¿Por lealtad a él? Ella lo leyó, horrorizada. No. Lo hice por nosotros. Por los niños. Tú no entiendes. Entiendo el hambre, dije. El de Lucas, sorbiendo agua mientras tus hijos comían como reyes. Lágrimas cayeron. Perdóname, Javi. Era una tonta. En ese momento, el twist, mi teléfono vibró. Miguel, emergencia. Elan falso. Elena lo verificó. Es real. Tú eres el bastardo, no ella. El mundo se inclinó. Recordé susurros de infancia, miradas de papá. Todo invertido. Mi venganza, construida en mentiras, ahora me devoraba. Elena me miró, sabiéndolo. Siempre lo supe, hermanito. Por eso te dejé atrás. No eras familia de verdad. El viento del Tajo azotaba la parcela como un látigo invisible. Carrying el aroma a tierra húmeda y secretos podridos. Elena se levantó lentamente, el informe del fraude cayendo de sus manos inertes.
sus ojos fijos en mí con una mezcla de piedad y triunfo que me heló la sangre. ¿Lo sabías todo el tiempo? Balbuceé, el estómago revuelto como si hubiera tragado veneno. Ella asintió, la voz ganando fuerza por primera vez en meses. Papá me lo confesó antes de morir. Tu madre. No era la única. Tú eras el extra, Javi. El hijo de una aventura con la vecina. Me pidió que te cuidara, que no dijeras nada. Y lo hice, a mi manera. A mi manera. La frase resonó como un eco cruel, volteando el guión de mi venganza. Yo, el vengador, el mártir autoproclamado, era el impostor en nuestra sangre. Lucas, jugando con piedras cerca del río, gritó, papá, mira qué pez. Su voz inocente me ancló, pero el pánico subía. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué la cena? Las mentiras. Elena se acercó, tocando mi brazo con una ternura que ahora parecía condescendiente. Porque te quería proteger. Eras mi hermano pequeño, el débil. Te di un propósito, el sacrificio. Sin eso, ¿qué serías? La rabia estalló, no contra ella, sino contra el fantasma de mi padre. ¿Protegerme? Me robaste la herencia. Me dejaste mendigar mientras tú volabas. Ella retrocedió, lágrimas frescas. Tomé la parcela por ti. Invertí. Planeaba darte una parte cuando los niños crecieran. Pero tu rencor lo arruinó todo. Mentira o verdad, ya no importaba. El twist me había desarmado, mi plan, tan meticuloso. Se basaba en un engaño que ahora me definía. Era yo el extra, sorbiendo agua en la mesa de la vida. Regresamos a Madrid en silencio, el tren traqueteando como mis pensamientos. Dejé a Elena en su ático vacío, ahora sellado por la policía. Cuídate, murmuró ella al bajar. Y a Lucas. Él, ajeno, dormía en mi regazo. En casa, busqué el álbum de fotos, buscando pistas. Una foto de papá con una mujer desconocida, sonriendo en la parcela. Lágrimas cayeron sobre el papel. ¿Quién era yo? ¿Entonces? ¿Un hijo bastardo vengándose de una hermana que lo había cargado? Los días siguientes fueron un torbellino de PH símbolo 1EABNN símbolo 1 Edenweb y T símbolo 1 EF1 GNG símbolo 1 EDD. Haciende avanzó, Roberto confesó, implicando a Elena. Ella fue arrestada. Un escándalo en las portadas de ABC y El Mundo. Abogada de élite enredada en fraude familiar. Los gemelos, en Barcelona, rechazaban llamadas. Sofía, la sensible, había intentado autolesionarse, según un mensaje desesperado de la tía. Mi venganza. Ahora una cadena. El hambre de Lucas había engendrado el de otros niños. Intenté parar la maquinaria. Llamé a Mijal, retira la denuncia. Todo. El río, incrédulo. Demasiado tarde, Javi. Está en manos de jueces. ¿Y tú? Si se enteran de tus filtraciones, caes contigo. Pánico real. Empecé a cubrir huellas, borré cuentas. Quemé la USB en el fregadero. Lucas notaba mi angustia. Papá, ¿por qué lloras? Por Tita, hijo. A veces, las familias se rompen. Elena me visitó en prisión preventiva, a través de un cristal en Soto del Real. Vestida con uniforme naranja que la hacía irreconocible, su rostro demacrado. Javi, ¿por qué? Podríamos haberlo arreglado. Porque tú protegerme me dejó vacío, respondí, voz ronca. Ella presionó la mano contra el vidrio. Elan. Era para que entendieras. Tú no eres extra. Eres mi sangre. Perdóname la cena. Era miedo, no odio. Miedo a que Roberto nos dejara por tu autenticidad. Sus palabras me golpearon. Miedo. El mismo que yo sentía ahora, por Lucas solo en Carabanchel con una vecina. Te sacaré, prometí, pero era mentira.
Mi propia exposición crecía, un email anónimo a la fiscalía, detallando mis acciones. ¿Quién? Roberto, vengándose desde su celda. La trampa se cerraba. El juicio fue un circo en los juzgados de la Plaza de Castilla, bajo el cielo gris de diciembre. Elena, acusada de complicidad, testificó primero. Mi hermano Javier me ayudó en todo. Él sabía de las cuentas. Traición. Mi propia hermana, dándome por muerta para salvarse. El juez me miró. Señor Ruiz, niega las filtraciones. Sí, mentí, pero las pruebas digitales me condenaban. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb dio paso a TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. Lucas, traído por Miguel, vio mi esposaje desde la galería. Ojos grandes de confusión. En la celda, solo con el eco de barrotes. Reviví la cena, no solo el agua, sino las risas compartidas antes. ¿Y si todo era un ciclo? Mi venganza había creado más ex-3, niños huérfanos de padres enjaulados. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me invadió. Un ácido que disolvía mi alma. Escribí cartas a Lucas. Sé fuerte, hijo. La familia no es sangre, es elección. Pero el a otra o no había terminado. Una visita sorpresa, Elena. Libre bajo fianza. Gracias a un trato. Confesé todo. Javi. Por los niños. Tú sales en un mes si cooperas. Su mano en el vidrio. Ahora cálida. ¿Por qué me delataste? Para que pagáramos juntos. Somos ex-3 el uno del otro. Lágrimas compartidas. El twist final, el verdadero secreto, revelado en el testamento exhumado, era que papá nos había dejado igual a ambos. Elena no mintió. Yo era el legítimo, pero mi rencor me había cegado. Liberado condicionalmente, volví a Carabanchel. Elena esperaba en la puerta, con los gemelos y Lucas jugando en el parque. Empecemos de nuevo, dijo. Pero las cicatrices quedaban, deudas, terapias, un divorcio inminente de Roberto. Mi venganza había sido justa, pero el precio, irreversible. La puerta de mi piso en Carabanchel se abrió con un chirrido que parecía el lamento de un año perdido. Y allí estaba Elena, no como la reina de Salamanca, sino como una sombra de sí misma, vaqueros deslavados, pelo suelto y grisáceo en las sienes, sosteniendo una bolsa de supermercado con pañales y leche para Lucas. Traje cosas para el niño, murmuró, evitando mis ojos. Detrás de ella, el parque bullía de vida vespertina, niños gritando en columpios, madres charlando en bancos, el sol poniente tiñendo todo de un naranja melancólico que dolía como una promesa rota. Entramos. Y el espacio pequeño, mi refugio de venganza, ahora se sentía asfixiante con su presencia. Lucas corrió desde su habitación, abrazándola con sorpresa. Tita, ¿trajiste langosta? Ella rió, un sonido quebrado, y sacó un paquete de galletas. No, campeón. Pero mañana, si quieres, cocinamos paella juntos. Él aceptó, ajeno al abismo que nos separaba. Yo, en cambio, sentía cada palabra como una espina. ¿Podía perdonar? ¿Quería? Nos sentamos en la cocina minúscula, con tazas de té aguado que olía a hierbas baratas. Elena habló primero, voz temblorosa. El juicio. Lo arreglé. Roberto se declaró culpable solo, a cambio de inmunidad para mí. Pero perdí el bufete, los clientes. Ahora trabajo en un NGO en Lavapiés, ayudando inmigrantes con papeles. Ironía cruel, la manipuladora, ahora defensora de los ex-3. ¿Y los gemelos? Pregunté, sirviéndome azúcar para endulzar el amargor. En terapia. Sofía pinta ahora, como Lucas. Alex. Me odia un poco. Sus ojos se nublaron. Como yo te odié a ti, Javi. Por hacerme enfrentar lo que era.
El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN en su voz era genuino. Un eco del mío. Recordé la parcela. El viento del Tajo susurrando verdades. Elan. Papá nos dejó cartas. La tuya decía, Javi es legítimo. Cuídalo. La mía, Elena es tu hermana. Protégela. Fallamos en ambas. Lágrimas rodaron por mi rostro. Las primeras limpias en meses. La cena. No era solo hambre. Era verte elegirlos a ellos sobre nosotros. Sobre mí. Ella tomó mi mano. Áspera por años de fábrica. Miedo, Javi. Miedo a que Roberto viera mi pasado humilde. Mis errores. Te usé como escudo, el hermano pobre. El que no cuestiona. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber remitió, dejando un vacío que dolía más. ¿Y ahora qué? Somos familia de nuevo. O extres mutuos. Elena sonrió. Débil. Empecemos con paella. Sin extres. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio, como caminar por los tejados de Madrid en noche de tormenta. Elena se mudó temporalmente a un piso compartido en Malasaña, pero venía a diario, cocinaba, jugaba con Lucas. Incluso llevó a los gemelos para reconciliación forzada. Al principio, tensión, Alex me lanzaba miradas acusadoras. Sofía se escondía tras su madre. Pero Lucas, el puente, los unía con juegos de fútbol en el Retiro, donde el sol filtraba entre olmos centenarios. Yo, mientras, lidiaba con mis cadenas. Condena suspendida, pero probation, reuniones semanales con un consejero en Usera, un tipo calvo que olía a tabaco y analizaba mi patrón de agresión pasiva. La venganza es un ciclo, Javier. Rompe el tuyo. Lo intentaba. En el trabajo. Ascendí a gerente. Pero rechacé bonos para donar a un fondo para niños en pobreza. Por los que beben agua. Le dije a mi jefe. Sorprendido. Pero las consecuencias se ramificaban como raíces venenosas. Roberto. Divorciado y arruinado. Me contactó desde Marbella, tú lo planeaste todo. Bastardo. Te demandaré por destruir mi vida. Bloqueé el número, pero el miedo persistía. Una noche, soñé con la mesa de langostas, todos comíamos, pero el agua se convertía en sangre. Desperté gritando, y Elena, que se había quedado a dormir en el sofá, me abrazó. SHH, hermano. Ya pasó. No había pasado. El CA otra Orisill llegó en Navidad, en una cena improvisada en mi piso. Todos, gemelos. Lucas, Elena y yo. Compré langostas con mi primer cheque grande, cocinadas en la cocina estrecha con risas y humo. No más extres. Brindamos con sidra asturiana. Pero a mitad de la comida, un golpe en la puerta, policías. Javier Ruiz, por obstrucción a la justicia. Roberto había mentido, alegando que yo destruí evidencias. El pánico fue colectivo. Elena gritó, es una trampa. Llamad a mi abogado. Los niños lloraron, abrazados. En el calabozo temporal, solo con el olor a celda húmeda. El TUI símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG me ahogó. ¿Todo para esto? Mi venganza, que empezó con una frase, terminaba en barrotes de nuevo. Pero Elena luchó, testificó a mi favor, revelando la manipulación de Roberto. Mi hermano es inocente. Yo lo protegí, como siempre. Liberado al amanecer, con cargos retirados, encontré a la familia esperándome en la Plaza Mayor, nevada ligera cayendo como confeti amargo. Lucas corrió a mí, papá. No te vayas nunca. Elena, con ojos rojos, susurró, somos iguales ahora. Rotos, pero juntos. El twist final se reveló en una carta de papá, encontrada en el ático, a ambos. Mis hijos, la sangre no define. El perdón sí. Habíamos pagado caro, pero en las ruinas, renacíamos.
Enero trajo un frío cortante a Madrid. Como si el Manzanares congelado quisiera recordarnos que algunas heridas no cicatrizan, solo se adormecen. Mi piso en Carabanchel, ahora hogar compartido con Elena y los niños en turnos rotativos, olía a sopa de cocido y a crayones frescos. Sofía y Lucas pintaban murales en las paredes. Langostas danzando con peces voladores. Un caos colorido que tapaba las grietas del pasado. Elena, con su nuevo trabajo en el NGO, volvía exhausta pero con una luz en los ojos que no había visto desde la infancia. Ayudo a extres de verdad ahora. Bromeaba. Sirviéndote. Como nosotros. Pero la paz era frágil. Un cristal bajo el peso de las consecuencias. Roberto, exiliado en un apartamento cutre en Vallecas, ironía del destino. Enviaba cartas venenosas, demandas por custodia compartida, acusaciones de alienación parental. Los abogados chupaban mis ahorros. Y las noches las pasaba despierto, calculando deudas como él hacía con fichas de casino. Déjalo ir, me aconsejaba Elena en susurros, mientras los niños dormían. La venganza nos consumió a ambos. Ahora, elige vida. Elegí, paso a paso. Inscribí a Lucas en una escuela mejor en Arganzuela, con beca por mi historia inspiradora, un eufemismo para superviviente de drama familiar. Los gemelos visitaban fines de semana, y poco a poco, el hielo se rompía. Alex me pidió consejos sobre fútbol. Sofía compartió un poema sobre hermanos perdidos. Elena y yo reconstruíamos caminatas por el Madrid de los Austrias, contando historias de papá sin filtros, riendo de las langostas imaginarias que volaban a Valencia. Sin embargo, el CEA otra o latente explotó en febrero, durante el carnaval. Habíamos planeado una salida familiar a la Plaza Mayor. Disfrazados como piratas, Lucas insistió, para cazar langostas. Pero en medio de la multitud, un flash, reporteros de un tabloide sensacionalista. El escándalo familiar, reconciliación o farsa. Alguien había filtrado fotos antiguas de la cena, reviviendo el no damos de comer a extres en redes. Comentarios llovieron, monstruos ricos, víctimas de clasismo. Elena palideció bajo su antifaz. Roberto, siseo. Lo confirmé, su número. Bloqueado pero traceable. Había enviado tips anónimos. La furia antigua rugió, pero esta vez, la contuve. En vez de contraatacar, llamé a un mediador familiar, pagado con mis horas extras. Hablemos como adultos, le dije a Roberto en una cafetería neutra de sol, con Elena a mi lado. Él llegó demacrado, ojos hundidos. Me lo quitasteis todo, gruñó. No, tú lo jugaste, respondió Elena, voz firme. Pero por los niños, firmemos un armisticio. Custodia compartida, sin drames. Él dudó. Luego firmó, lágrimas cayendo en el papel. Odio admitir. Teníais razón. Era un monstruo. El perdón no fue mío, fue de ella, extendido como una rama en tormenta. Primavera llegó con cerezos en flor en el retiro, y con ella, cierre. Vendimos lo que quedaba de la herencia, una joya de mamá, y dividimos igual. Yo compré un taller pequeño para embutidos artesanales. Ruiz Hermanos, con Elena como socia en marketing. Lucas y los gemelos inauguraron, cortando una langosta de cartón gigante. Para todos, gritaron. Pero el verdadero CEA otra fue interno, una noche de insomnio. Encontré la carta de papá en el álbum. A mis hijos, la traición duele, pero el amor repara. No seáis extres en vuestra propia vida. Lloré, solo, y al amanecer, desperté a Elena. Gracias por protegerme, a tu manera. Ella sonrió, abrazándome. Y tú por obligarme a ver. Hoy, Madrid brilla bajo el sol de junio, un año después. Caminamos por la Castellana. Niños adelante, riendo. No hay langostas lujosas, solo paella en casa, compartida.
La venganza fue un fuego que nos quemó. Pero de las cenizas surgió algo real, familia. No de sangre perfecta, sino de cicatrices compartidas. Y en cada bocado, saboreamos la justicia, no la de la ruina, sino la del perdón. Porque al final, nadie es extra. Todos merecemos el festín.